Bueno, buen día nuevamente a todos y todas. Eh, un poco la charla de hoy, repetimos la charla que generalmente damos al inicio de estos esquicios, tienen como voluntad fundamental dar cierta visión pseudohistórica o poner en tiempo y espacio la condición particular tanto de las Case Study Houses, del programa Case Study Houses, como de la obra del arquitecto Craig Elwood, que tienen similitudes y se pisan y se mezclan y se entrelazan en todo momento porque parten del mismo momento histórico y de las mismas condiciones, y hay actores que se combinan en ambas historias. Por eso quizás la introducción es común y será compartida para después hacer un recorrido rápido por alguna de las obras que no necesariamente son las que tienen que analizar en cada caso y con las cuales tienen que trabajar, pero sí son obras representativas de cada momento y de cada caso. Vamos a compartir. Como les decía recién, si hay algún problemita de conectividad, les pido por favor que aguanten en línea, que entraré rápidamente. A ver si te puedo pasar ahora, Dani, ya que estoy grabando. Capaz que es una buena opción. Ahí te pasé. Bueno. Sí. Bueno, un poco como les comentaba al principio, el título de la charla, y más que el título de la charla, es como la frase que dispara estos esquicios, tiene que ver con el desafío, que es un poco más importante en los estudiantes de segundo año, del pasaje de lo individual a lo colectivo. Este fenómeno bastante particular que ocurre en la vivienda, que cuando no es simplemente sumar viviendas, sino que hay un fenómeno espacial, arquitectónico, urbano en algunos casos, fenomenológico sobre el espacio, en esta nueva condición de que una vivienda ya no es una vivienda única, sino que comparte con una serie de viviendas algunas condiciones comunes y particulares. Y un poco la voluntad de estos esquicios tiene que ver con algo desafiante, o siempre lo tuvo en ese sentido, que es la idea de tomar estos prototipos de vivienda, tanto en el caso de Cradlewood como en el caso de las Case Study Houses, porque son viviendas profundamente individuales y que representan un modelo de vida individual. Entonces, es como un poco la idea es desafiar esta condición casi de lo individual extremo para llevarlo a lo colectivo. Partimos de un punto bastante particular, ustedes lo han visto seguramente en historia y lo conocen por cultura general, que es el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, fue la segunda gran guerra, luego de la primera, que devastó, fue una guerra global, digamos, con frente tanto con el frente más importante en Europa, pero con un frente en el Pacífico también muy importante que afectó a Japón y a China, además de afectar a un montón de naciones periféricas, pero nos vamos a centrar en la situación obviamente hegemónica de Europa en ese momento y de Estados Unidos, porque marcan claramente el punto de partida de esta nueva condición que se vivirá en Estados Unidos. Esto, como ustedes veían, perdón, es lo que quedó de Varsovia, la capital de Polonia, luego de la Segunda Guerra Mundial, con muchas similitudes quizás con aquellas imágenes de Hiroshima o de Nagasaki luego de la caída de las bombas atómicas, nada más que esto producido por bombardeos continuos, en este caso, en este caso particularmente de los aliados, ¿no? Y la condición particular para aquellas ideas que se venían pergeñando, que venían trabajando
subyacentemente previo o en la etapa de entreguerras, inclusive en la Primera Guerra Mundial, de nuevos modos de habitar, ¿no? Esta nueva sociedad que estaba surgiendo en los albores del siglo XX, requerían de una nueva condición de vida, tanto desde lo individual como de lo colectivo, ¿no? Y estos planes urbanos, este es el plan de París, de Le Corbusier, requerían también de una condición particular que era operar sobre una preexistencia. Y qué mejor que operar sobre una preexistencia cuando esa preexistencia era el derribo total de las ciudades. Con lo cual, un poco la destrucción producida por la segunda, yo lo que quiero plantear con todo esto es que hay un montón de condiciones que son el caldo de cultivo ideal para cambios estructurales, tanto en la arquitectura como en la tecnología de la construcción, como en las ciencias, que están dados por estas grandes crisis, ¿no? Seguramente algo similar está pasando actualmente con la pandemia que estamos transitando, que a pesar de todo lo negativo, hay un montón de aspectos positivos que van a surgir en la pospandemia, ¿no? Esta situación de las vacunas, las ARN mensajeras, con las posibilidades de cura para el cáncer a partir de ciertas nuevas tecnologías aplicadas, seguramente en el largo plazo den resultados positivos. Y estas ideas de una ciudad distinta, de una ciudad basada en la tecnología, en los avances tecnológicos, encontrarían quizás en las ciudades europeas destruidas un punto de partida para poder ser materializadas. Pero también en Estados Unidos había otras visiones sobre la ciudad, ¿no? En Estados Unidos, Wright particularmente plantea esta ciudad de la Broadacre City, que es una ciudad donde cada habitante tenía derecho a un acre de suelo, ¿no? Esto tiene que ver con una visión totalmente diferente de Estados Unidos o de la sociedad americana sobre el futuro que se aventuraba, que era un futuro de colonización del oeste, que se había producido relativamente hacía poco tiempo, ustedes han visto películas quizás, ya ahora no están tan de moda las películas de cowboy, pero la colonización del oeste americano con los cowboys y el ferrocarril como gran motor de la colonización del oeste americano, planteaba que en esta vasta tierra, Estados Unidos es, como ustedes saben, un país muy, muy grande, cada habitante tenía derecho a tener un acre de tierra, ¿no? Y esta era la ciudad que Ray se imaginaba, donde había máquinas voladoras, donde quizás había gran preponderancia del verde y una convivencia con la naturaleza mucho más atractiva de la que se estaba planteando hasta ese momento en Europa. Y algunos de los modelos de cómo vivir juntos, ¿no? Que son prácticamente viviendas individuales que se tocan en sus medianeras, que comparten quizás poco, pero que sí empiezan a plantear la posibilidad de vivir juntos, ¿no? Esto que estamos planteando en en esta segunda etapa del año con el taller en todos los niveles. Todo este planteo de posibilidades que planteaba la condición de destrucción en Europa y de espíritu de desarrollo en Estados Unidos, no es que se trunca, sino que se concreta fuertemente con este símbolo que es el 15 de agosto de 1945, dentro de poco se va a cumplir un nuevo aniversario, que es cuando Estados Unidos tira la bomba de Hiroshima y también unos días después la bomba en Nagasaki, produciendo una destrucción masiva, y más allá de la destrucción, no recuerdo la cantidad de víctimas inmediatas, específicamente en Hiroshima, pero por arriba de las 150.000 muertes de civiles inocentes, las muertes diferidas en el tiempo por consecuencias de la radiación. Pero además, lo que trajo esto es una visión, abrió la puerta a una nueva era que fue la era atómica. Y esta
este corte abrupto del frente, sobre todo ya el frente en Europa ya la guerra en Europa había terminado, pero todavía Japón seguía en guerra con Estados Unidos, entonces esto fue el final de la Segunda Guerra Mundial, planteó el desafío de qué hacer con toda este potencial industrial instalado. Imagínense que Estados Unidos tenía que alimentar a sus ejércitos, tanto en el este, en Europa como en el Pacífico, tanto de aviones, tanques, barcos, maquinaria pesada. Todo este desarrollo, toda esta industrialización magnificada por la Guerra Mundial, debía reconvertirse rápidamente, y una de las herramientas de reconversión sin duda fue la construcción, ¿no? Entonces ahí se produce una amalgama bastante interesante entre lo que puede llegar a dar como potencial de crecimiento para un país, la construcción, un país con grandes posibilidades de desarrollo, como era Estados Unidos, con el oeste particularmente. Acá ven las líneas de ensamblaje de bombarderos en ese momento. Fíjense que salían uno atrás de otro rápidamente, porque así como salían, también los derribaban. Y otra condición particular de este momento, que también es importante para las condiciones de este contexto, tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad americana en este momento particular. Tiene que ver con un nuevo rol. La mujer, el hombre va a la guerra, la mujer tiene que salir a trabajar en las fábricas, y es el primer gran momento de la transformación social, de la transformación o modernización de la sociedad americana. En este contexto se empiezan a desarrollar algunas visiones que nos empiezan a acercar a lo que queremos plantear en esta charla, que tiene que ver con esto que les decía recién, cómo la vivienda y cómo la construcción empiezan a ser una herramienta y un motor de transformación tanto económica, pero fundamentalmente social. Esto es un primer o un proto desarrollo que se plantea en el año 43. Fíjense, todavía no había caído la bomba de Hiroshima, no había terminado la guerra, pero ya se vislumbraba el final de la guerra. Son las palabras de Eero Saarinen en la memoria de un concurso que se realizó, que se llamó Design for Post-War Living, de una revista, y que lo que planteaba era cómo iba a ser eso, ¿no? Las viviendas de la posguerra, ¿no? Dice: las demandas sociales y económicas de las viviendas de posguerra deben satisfacerse con la utilización extensiva de nuestro potencial en las líneas de ensamblaje. Literal, digamos, había que usar todo ese potencial de desarrollo. Y algunos números que a mí me parece que siempre son lindos recordar, o elocuentes ver, qué estaba pasando en ese momento en Estados Unidos. Entre el 40 y el 50, la población de Estados Unidos creció un 14,3%, y se construyeron 8,7 millones de nuevas viviendas. La construcción de nuevas viviendas creció el 23,6% en una década, y específicamente en la zona de California un 57,2%, o sea, el doble de la media nacional. Esto demuestra lo que estaba pasando. Y en este sentido, esta revista, dirigida por un personaje, acá van a aparecer personajes en esta historia, aparecen personajes que son periféricos y que son muy importantes, periféricos para la arquitectura, pero centrales para la historia. En este caso es John Entenza, que era el editor de esta revista, y que propone un desarrollo inmobiliario, llamémosle, podríamos plantearlo así, que uniera el potencial de este potencial que planteaba Eero Saarinen, ¿no?, de las líneas de ensamblaje o las nuevas tecnologías, con una nueva, era la excusa perfecta para traer a colación una nueva estética y un nuevo modo de entender la vida contemporánea, ¿no? A partir de esto, conjugar estas dos condiciones, a partir de una serie de viviendas que fueron elegidas que se llamó Case Study Houses, el programa Case Study Houses, cuyos arquitectos fueron elegidos totalmente por Entenza,
simplemente por ser amigos. Obviamente eran todos buenos arquitectos, pero no había ninguna condición, ningún board, ninguna comisión de selección que eligiera a los arquitectos por alguna condición particular. Esto es un poco el planteo de este concurso, que fue como el puntapié inicial para esta idea de las case study houses. Fíjense que hay un dibujo ahí que me parece muy, muy elocuente, que son los bombarderos ya no tirando bombas, sino tirando soluciones habitacionales, tirando viviendas, ¿no? Para suplir las carpas que están abajo. Esta idea, yo recuerdo, tuve la oportunidad de hablarlo particularmente con una persona que conocía bastante del tema. Esta idea de reconstrucción de la Europa destruida por las propias bombas norteamericanas, siempre ocurre, como ustedes, si estudian un poquito la historia, van a encontrar que después de las guerras, Estados Unidos, por detrás de la guerra vienen los contratistas americanos a reconstruir lo que las propias bombas americanas destruyeron, con lo cual es un esquema bastante interesante. Pasó en Irak, pasó en el Medio Oriente, pasó en Afganistán, digamos, siempre se recurre a la misma receta. Y en este caso no era la excepción. Es así que en Europa, por ejemplo, había actores muy, muy importantes de la escena de la teoría, sobre todo, que en el caso de Bruno Sevi, italiano, que escaparon de Europa hacia Estados Unidos antes de la guerra y volvieron como paladines de esta reconstrucción a partir de una nueva tecnología. Bruno Sevi fue un defensor de la prefabricación de viviendas para que las empresas americanas pudieran desembarcar en Europa. Cosa que no ocurrió, nunca ocurrió porque básicamente los países más del sur de Europa, Italia y España no vivió la guerra como no la vivió la Segunda Guerra, digamos, estuvo ajeno, pero tuvo la guerra civil, e Italia en particular, que tuvo una gran destrucción, necesitó de utilizar mano de obra local por su destrucción económica general. Lo mismo le ocurrió a Francia y a los otros países europeos. Pero en estos dibujos podemos ver claramente esta idea de nueva arquitectura, donde el rol del equipamiento y del mobiliario toma un protagonismo central en esta nueva estética y particularmente en esta nueva producción de un mobiliario, de un equipamiento totalmente nuevo, ¿no? Desde los electrodomésticos, la televisión, elementos nuevos que hasta ese momento no existían. Esto es un poco la propuesta de Entensa en el programa de las Case Study Houses, que dice: proponemos dentro de las limitaciones de factores incontrolables comenzar inmediatamente el estudio, planificación, diseño real y construcción de 8 casas, cada una de las cuales colmatará las necesidades de un especial problema de vida en el área del sur de California. A 8 arquitectos conocidos nacionalmente, elegidos no solo por su obvio talento, sino también por su habilidad para evaluar con realismo las viviendas en términos de necesidad, se les ha encargado tomar un fragmento de la tierra verde de Dios y crear buenas condiciones de vida para 8 familias americanas. Bueno, este es el comienzo de 8, después siguió durante muchos años más, con muchas más viviendas, pero, bueno, por otro lado, la elección fue simplemente la elección de estos arquitectos. Ahí ven un poco el mapa del sur de California y la zona donde se fueron desarrollando cada una de las viviendas. Fíjense que son, en este caso, más de 8, creo. Y vamos a hacer un recorrido por algunas de ellas, que verán, algunas tenían componentes. Esta es la Loggia House de Whitney Smith, que usaba el ladrillo, usaba la madera. Algunos usaban materiales más tradicionales que otros, pero todos tenían algo en común, que tenían esta visión espacial. A mí me gusta mostrar esta casa porque esta casa demuestra
cómo inclusive se reconvierte el programa de la vivienda, ¿no? Donde hay habitaciones que están más protegidas, pero que aparecen espacios intermedios, intersticiales, como ese espacio semicubierto central, donde que se separan los dormitorios, se separa la sala de estar, se separa el comedor, se trabaja con una lógica totalmente novedosa y distinta que para la vivienda de lo que se había visto hasta este momento. Y algunos de los programas, de las casas más icónicas de este programa, como la Eames House, esta es la casa del matrimonio Eames, que plantea la idea de un patio central con una zona de estudio y trabajo, un atelier de estudio y trabajo y la vivienda por delante, que maneja una estética, pero además una tecnología totalmente jugada a esta nueva condición material y de la industria. Ustedes lo pueden ver ahí, como aparece la modulación extrema que ustedes hoy la pueden reconocer en el tamaño de las placas de fenólico, por ejemplo, que tienen 1,22 por 2,44, tiene que ver con este módulo de la industria americana, que en este momento se plasma concretamente. El contrachapado, conocido como fenólico, es una herramienta, es uno de los materiales estrellas de este momento. Lo mismo de la placa de roca de yeso, como lo que conocemos como durlo, las placas cementicias. En este momento se trabaja con el asbesto, que después fue prohibido por su condición de cancerígena y contaminante, con mucha placa de asbesto cemento, los paneles de vidrio y la estructura metálica tan desarrollada para la industria bélica, ¿no? Esto produce una transformación del lenguaje, lo pueden ver claramente en esta casa, ¿no? Una estética totalmente diferente, no solamente de la propuesta espacial, sino también de la propuesta del equipamiento y del mobiliario que componían la escena de estas viviendas. Y pegada a esta estaba la casa propia de John Entenza, hecha por Saarinen y Eames, que es muy particular porque también plantea un esquema estructural, como lo pueden ver en este croquis, extremadamente modulado y de elementos repetitivos que producían una arquitectura totalmente diferente y novedosa para el momento, ¿no? Esto es un poco la planta, donde ustedes pueden ver el área de dormitorio como más privada, un área de living con cocina, la incorporación del auto como un elemento ya no de lujo, sino un elemento totalmente adoptado por la clase media americana, para poder unir estos puntos tan distantes que este nuevo territorio planteaba, porque también la costa oeste americana plantea este paradigma de grandes distancias para poder, digamos, de gran extensión en el territorio. Y fíjense la particularidad, ¿no? Fíjense cómo el living recibe el piso exterior hasta su interior y prácticamente el límite entre interior y exterior ya no se reconoce, ¿no? Es simplemente una piel de vidrio que separa o que protege el interior del exterior, que es esta piel que ustedes pueden ver acá. Muy limpia y muy transparente, simplemente se produce la privacidad a través de un cortinado. Pero esta es un poco la propuesta espacial que propone, valga la redundancia, esta arquitectura en este momento. Un poco esta es la parte lateral, si recuerdan la planta, es la parte lateral, mirando la planta que estábamos viendo, la parte lateral izquierda, como una entrada de servicio. O la casa va, que esta a mí particularmente me parece extremadamente interesante, porque fíjense que cómo se separan los elementos y acentúa aún más esa idea de prefabricación o de industrialización, ¿no? Están el plano de madera, la viga multilaminada de madera, un elemento separador para este techo en arco, y los paneles vidriados, ¿no? Como toda esta escena
que en esta casa en particular a mí me parece que como al independizar todos los elementos se reconoce muy claramente esta idea de prefabricación. Y particularmente la nueva concepción de estos espacios que ya no son espacios de servicio o espacios residuales, sino que empiezan a ser protagonistas centrales de la escena urbana, ¿no? La cocina. Y tiene que ver con esta transformación que les planteaba en un momento. Es decir, ya la vida cotidiana no tiene tantos tiempos para poder producir la comida, aparece el microondas como invento, que es también un invento de la Segunda Guerra, aparece ciertos alimentos congelados y ciertos alimentos envasados de cierta manera que permiten mucho tiempo de conservación. Esto también es producto de la guerra, y esto permite también almacenar más y además cocinar de otra manera, con lo cual en menos tiempo, con lo cual permite mayor tiempo para trabajar, y la mujer también trabaja, con lo cual fuera de la casa, con lo cual empieza a aparecer una nueva condición totalmente particular y distinta para esta vida. Fíjense, ahora lo vamos a ver el caso particular del fotógrafo, pero estas imágenes están muy estudiadas desde ese punto de vista y el mensaje que están dando. Es un poco la planta de esa casa. Planteo nuevamente esta visión. El límite entre el interior y el exterior cada vez es más difuso, ya no se sabe qué está cubierto y qué está descubierto. Aparecen patios intermedios, aparecen retranqueos, semicubiertos, espacios intersticiales que hacen que esa vida, que el espacio exterior empiece a ser un gran protagonista de la vida doméstica. Bueno, acá lo pueden ver claramente en esta imagen, parece que no tuviera vidrios la casa, que no tuviera ventanas, ¿no? También la condición particular del área de California en lo climático es muy particular en cuanto a su temperatura media, su humedad y su régimen de lluvias que permitía este tipo de arquitectura, ¿no? Este tipo de arquitectura para nuestra condición climática sería prácticamente impensada. Y este proyecto en particular, la Greenbelt House, que no se construyó, es quizás uno de los proyectos más extremos. Pongo este dibujo en particular porque me resulta sumamente atractivo desde esta visión de representación de este nuevo modo de vida, ¿no? Es una casa que incorpora en su corazón un área de lo que sería una huerta, ¿no? Una huerta urbana, una huerta, que es en el corazón de la casa, ese espacio vidriado con una especie de invernáculo en el centro que separa la casa en dos, lo social y lo público y lo privado. Pero por otro lado aparecen nuevos elementos en este dibujo, como un helicóptero, como esta idea de que uno se iba a poder trasladar con helicópteros por toda la ciudad, todavía no se ha producido. Y particularmente me interesa mucho la incorporación de este jeep que ven ahí abajo, que también es un elemento de la guerra, pero que es un elemento que hoy particularmente se ha masificado muchísimo en cierta clase social como un elemento de divertimento, sí, para el fin de semana, para salir a dar una vuelta. Entonces, aparecen elementos que componen esta escena que transforman la vida social cotidiana. Acá ven claramente en un cuadrado muy riguroso como el área de dormir se minimiza a casi unos boxes, muy flexible con un área de expansión de esa propia área de dormir, que es esta, a ver si la puedo señalar. Esta es esa área de expansión donde aparecen sillones, elementos, no sé si esto será un pianito, no sé qué será, o una alfombra, pero los lugares de dormir se minimizan, aparece un elemento flexible, como es una cierta puerta corrediza que permite abrir todo, y el área de cocina y estar comedor, todo mirando a esta especie de huerta, ¿no? Que es esta escena
¿no? Acá la persona está labrando la tierra, del otro lado están los chicos jugándose el dormitorio, y acá la gente en el estado. Y estas últimas, que quizás son las más rigurosas, digamos, y más cuidadas, ahí vamos a ver algunas fotos. La Koenig, la Case Study Houses de 21, la 21 de Pierre Koenig, donde el núcleo húmedo empieza a articular más lo público en lo privado. Fíjense que son casas muy, muy pequeñas, muy, muy, muy chiquitas. Esto es un cuadrado, la propia casa es 2 dormitorios, baños, cocina y comedor y estar en una superficie muy pequeña, con la incorporación del auto como un elemento central y muy importante. Y quizás lo más extremo es la rigurosidad en la modulación y en la optimización de los recursos a partir de la construcción, el rigor de la estructura para poder optimizar los materiales y que no haya desperdicio. Eso lo vamos a ver un poquito más en el caso particular de Craig. Bueno, acá se ve la cocina, es un poco la vista desde la cochera, ¿no? Ya estas cocheras que a nosotros hoy nos resultan tan comunes de ver, pero que en aquel momento no era, es esta idea de entrar por la cochera, digamos, ya no es un lugar secundario o para esconder, sino que es un lugar principal en la vivienda. Y la Case Study 22, que quizás esta es la foto más conocida del programa de la Case Study Houses, también de Pierre Koenig, que materializa fuertemente todos estos ideales de esta serie de viviendas, ¿no? Es una especie de L con la pileta, pero que tiene la particularidad que está en una condición muy, muy, muy particular de un peñasco, de una fuerte caída que mira al valle y se ve, tiene unas vistas muy, muy largas, ¿no? Ahí se ve un poco el interior. Noten todo el equipamiento de la vivienda, no hay nada que perteneciera a una etapa anterior. Es todo de esta nueva tendencia de limpieza en el diseño, de la industrialización de todos los elementos. Y estos elementos que continúan, digamos, el perfil que sigue de largo también da la idea de elementos que se superponen y que se ordenan de una manera casi... Bueno, y acá entra este personaje muy particular que es muy importante en esta historia. Y quizás sea la tríada entre Entenza, los arquitectos, y Julius Schulman, ¿no? Que es un fotógrafo. Y es el fotógrafo de esta revista, y es el fotógrafo de este programa, y es el fotógrafo de esta arquitectura. Acá lo ven sacando la foto que veíamos recién, ¿no? Esta es la foto que está sacando en este momento. Pero quizás es uno de los primeros fotógrafos de la arquitectura también, lo cual plantea el hecho del marketing y de la publicidad en la arquitectura, y la apuesta de la arquitectura como un bien de consumo. Y esto también es una situación destacable. Hoy quizás sea más común verlo, pero en aquel momento quizás estos fueron los primeros eventos de estas características. Y Julius Schulman lo que ponía en sus fotografías era esta escena, ¿no? De un matrimonio vestidos para salir en la casa, creo que es la 20, la Case Study 20, o estas fotos desde afuera que se ve adentro y se vuelve a ver afuera, digamos, esta transparencia cruzada, resaltando la transparencia de la casa, o estas escenas, fíjense que son escenas que no parecen que tuvieran 70, 80 años, tiene esta foto más o menos. Son extremadamente modernas, extremadamente contemporáneas, ¿no? O esta foto, ¿no? Este atardecer en esta casa.
Bueno, el fotógrafo, quiero resaltar, es un actor fundamental en la difusión de este programa. Y ya viniendo a lo que quizás le interese más a tercer año, aparece este personaje. Fíjense que yo acá abajo pongo Craig Elwood, 1945-1977, es una vida muy corta, no es que nació en el 45 y se murió en el 77. Sí, Craig Elwood nació en el 45 y se murió en el 77. Pero John Nelson Burke, que es el nombre verdadero de este personaje, nació en 1922 y murió en 1992. Este doble juego que hago con sus dos nombres, el nombre verdadero es el que está entre paréntesis, y el nombre artístico o ficticio, es Craig Elwood, es es el tiempo en el que él desarrolla su actividad profesional, que es relativamente corto. Tiene que ver con esta es la película, Las uvas de la ira, que es el libro, en realidad ahí abajo está el libro, esto es una imagen de la película, que trabaja Henry Fonda, y que la película de John Ford de 1940, que es una película que plantea las vicisitudes de una familia del medio oeste americano, que por la Gran Depresión del 29 tienen que emigrar, y tienen que emigrar a la costa oeste. Y esta lo pongo porque es la historia de la familia de Burke o de Craig Elwood, que cuando era muy chico tiene que mudarse por falta de oportunidades y de trabajo de un pueblo de Texas a California, y cuando llega, al poco tiempo muere su padre, con lo cual tiene que ponerse a trabajar rápidamente, a muy temprana edad, en la adolescencia, y bueno, desarrolla diversos trabajos, sobre todo, él quería ser actor, en el fondo, quería ser actor en Hollywood. Le cuento rápidamente la historia rápida. Hace trabajos en granjas, trabajos en el campo, y cuando llega a la edad suficiente para enrolarse en el ejército, empieza la guerra, y se mete en la Fuerza Aérea, y a partir de ahí, bueno, pasa la guerra, vuelve en el 45 y empieza a trabajar en un programa que tiene bastantes similitudes podríamos decir, una especie de Procrear, ¿no? El gobierno americano, en este momento de explosión de la economía y de la costa oeste, da créditos muy, muy subsidiados para los excombatientes para poder hacerse su casa, y él básicamente con otros dos empieza a trabajar en una empresa que lo que hacían era todo el papeleo para estos créditos, y este papeleo para estos créditos incluía los cómputos y presupuestos. Y él, como estaba muy relacionado con el ejército, con los excombatientes, se mete en esto, y a la vez empieza a descubrir un poco, sin ningún tipo de formación, ¿no? Solamente tenía su formación secundaria. Empieza a reconocer que hay un nicho de oportunidad para desarrollar algo. Es por eso que con dos compañeros de su trabajo deciden abrir una oficina que literalmente se llama Craig Elwood, la oficina, y él se pone ese nombre, y a partir de ahí empiezan a adecuar prototipos existentes en el programa, como si fueran el Procrear, y a desarrollar esto. Y donde se centra mucho, es en la exactitud del cómputo de presupuesto y en el resultado de la construcción. En esta empresa que había trabajado al principio, se había vinculado con varias empresas constructoras. En una él trabaja un tiempo, y ahí se vincula mucho también con ciertos personajes de los que habíamos hablado. Se vincula con Entensa y se vincula con esta élite de diseñadores de la costa oeste, con lo cual era muy rápido para los negocios, y empieza a moverse en este círculo que le permite desarrollar algunas de las viviendas que vamos a ver.
Esta es la casa Broughton, él no la reconoce como es la primera casa que hacen ellos, no la reconoce como una buena obra de su factura, pero yo la pongo particularmente, además de por ser la primera, particularmente por estar o verificar esta condición de modulación extrema de la planta, ¿qué le permitía a Craig Elwood esta modulación extrema? Poder hacer modificaciones necesarias en la vivienda sin perder el control del presupuesto. ¿Se entiende? Es decir, si yo saco algunos módulos de vivienda de acá, los tengo que poner en otro lado para estar en el mismo valor, digamos. Básicamente ese sería el esquema. Algunas imágenes. Estas imágenes son las únicas que encontré. Está muy modificada esta casa, así que no se detengan mucho, sobre todo esta cocina, vamos a pasarla rápido. Pero vamos a ver una serie de casas que la vamos a ver bastante rápido. Esta casa, en particular la Hale, fue considerada una de las casas de las mejores viviendas de este periodo en Estados Unidos. Y particularmente tiene dos plantas, una casa muy pequeña, con una planta baja con cocheras. Fíjense que se incorpora el lugar de trabajo como un lugar de la vivienda, ahí donde llega la escalera está el módulo de lugar de trabajo con su baño propio, y después el resto de la casa. Es esta que ven acá. ¿No? Ahí se ve el volumen del lugar de trabajo con la escalera. ¿No? La casa SAC. Fíjense cómo se reconoce esta modulación extrema de toda la planta que plantea en todos sus modelos. Y otra particularidad es esta solución de las uniones, generar un vacío en las uniones de paneles para poder, además como junta de dilatación, poder acentuar más esa idea de prefabricación de la vivienda. Bueno, acá ven la casa SAC, algunas condiciones particulares que se repiten como en las casas, las K-Study Houses, está este vuelo, este voladizo, que continúa como del interior al exterior, dando esta idea de que el límite interior-exterior ya casi no existe. Acceso, un poco la vista. Fíjense que esta es una vista como desde un jardín, ahí se veía el módulo de baño que veíamos en la otra vista, perdón que vuelva. Acá la foto que estábamos viendo recién está sacada como de esta punta. El vidrio que llega a filo prácticamente, estas láminas de vidrio, este tamaño de lámina de vidrio, debe tener alguna unión por algún lado, no se podían hacer antes de la Segunda Guerra Mundial, eso está claro. O sea, esto es un producto extremo de la tecnología aplicada, de la tecnología de la guerra aplicada a la vivienda. La casa Salzman. Esta es la Case Study Houses. En un momento, Entensa le propone hacer un par de las Case Study Houses, ya fíjense, ya es en el año 51. Acá es interesante en esta vivienda como algunos de los materiales contrachapados o revestimientos de paredes interiores se continúan hacia el exterior, vidrios que en vez de ser usados como elementos de una ventana, son utilizados como elementos de un límite con un tratamiento particular, un arenado, permiten trabajar como un límite, acá lo ven en la fachada, digamos, para limitar un patio que es un patio interior, que es este patio que ustedes ven acá del dormitorio, propio del dormitorio. Bueno, en vez de cerrarlo con una pared, lo cierra con un vidrio. O esta madera interior que sigue hasta el exterior y no coincide ni el vidrio del gran ventanal con el techo o el paño de madera que continúa. Esta rotura de límites permite acentuar aún más esta rotura de límites entre interior y exterior.
la Andersen. Bueno, podemos seguir así con todos los casos, pero muy particularmente a mí me interesa acentuar esta condición de Craig Elwood, como les decía recién, que trabaja hasta el año 77, donde ya a partir de la última etapa de su carrera o de su obra, él bueno, ya deja estas viviendas, ya pasa por su propia fama, la fama de la propia oficina, empieza a recibir encargos un poco más importantes en cuanto a tamaño, que tenían que ver con otros programas también. Se asocia, tiene diversos socios, pero su último socio con el que más dura desarrolla su actividad por muchos años, y en el año 77 cierran la oficina y él particularmente decide trasladarse, dejar la arquitectura y pasar sus últimos años en Italia. Esta nota de color tiene que ver con que a los 50 y pico de años, 55 años creo, deja la arquitectura, así como le incorporó un dato particular que en un momento puede estudiar gracias a su posición económica, después de varios años de desarrollar la actividad de la construcción, porque básicamente lo que hacía era una empresa constructora. En vez de estudiar arquitectura, decide estudiar ingeniería. Y él lo plantea claramente como que para él era más útil estudiar ingeniería que arquitectura en ese momento. Y porque le permitía dar precisión sobre el tema estructural, específicamente la optimización de materiales, para agudizar mucho más su calidad constructiva. Bueno, y recorriendo un poquito los esquicios, ustedes ya los vieron, digamos, ya el otro día hicieron una recorrida con sus propios docentes, pero bueno, ahí tienen algunas de las casas que algunas estuvimos viendo, otras no, pero me parecía interesante reconocerla o recorrer un poquito la ficha para entender algunas condiciones particulares de estos esquicios que yo el otro día planteé en algunos grupos de segundo año, que tienen la particularidad de ser unos trabajos muy cortos, en este caso unas 6 clases, creo, particularmente el 12 de agosto, que estaba puesto como una clase, creo que es feriado porque es el día de la universidad, así que vamos a estirar una clase más el esquicio, pero la condición particular de estos esquicios, que son grupales, es que hay una primera instancia de reconocimiento del modelo, en el cual ustedes tienen que redibujarlos y tienen que hacer una maqueta del modelo, para después repetir en otra escala, varias maquetas de ese modelo que les haya tocado, para empezar a explorar diversas condiciones o particularidades de agrupamiento. Es decir, vamos a empezar a explorar cómo se podrían agrupar y nos vamos a centrar en qué partes del proyecto original tienen que modificarse para poder adaptarse a esta nueva condición de vida compartida, ¿no? Estas viviendas que son tan individuales, al agruparse en 6 o en 12, dependiendo de segundo o tercer año, con las casas, las case study houses o con las de Craig Elwood, vamos a ver qué van a ceder cada vivienda para poder lograr esa condición, ese pasaje de vivienda individual a vivienda colectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá hay como 2 instancias, ustedes pueden ver en la ficha claramente, una primera instancia de análisis, ¿no?, y de reconocimiento de la vivienda, y una segunda instancia que es el pasaje de lo individual a lo colectivo, donde aparece una maqueta de agrupamiento 1 en 200. Esta etapa, como bien lo dice, es muy experimental, libre y propositiva, y en una especie de terreno teórico. Hay 2 condiciones, 1 en 3 y 1 en 1, cuadrado y rectangular. Vamos a tratar de concentrarnos en lo colectivo, ¿no?, en la aparición de este fenómeno del espacio de encuentro, el espacio común, el espacio sí, propiamente de encuentro. Lo mismo ocurre en la condición de tercero, con algunas
cuestiones particulares en el relevamiento y el análisis un poco más sofisticada, que en el caso del segundo año, pero también para una segunda instancia el pasaje de lo individual a lo colectivo. En ambos hay bibliografía, hay mucha bibliografía de la obra de ambas cosas, digamos, tanto de las Case Study Houses como de Craig Ellwood. Acá Dani siempre nos aportó en algún momento bastante información también hay varios videos, digamos, en el caso de Craig Ellwood y las Case Study Houses, para ver. Así que, digamos, información de esto no falta. La otra condición en el trabajo grupal, y quiero aclararlo, es que obviamente esta situación de trabajo en grupo es muy difícil plantearla en la condición de aislamiento que seguimos planteando por la situación del COVID, pero les pedimos que tengan, si es necesario juntarse, que se junten con todos los protocolos y traten de mantener la distancia y las condiciones para evitar cualquier inconveniente. Y creo que particularmente nada más, yo quería simplemente hacer este recorrido particular por algunos ejemplos, pero básicamente hacer un recorrido más histórico que quizás los ejemplos los van a ver y pueden leer algunas cuestiones mucho más precisas de las que yo hablé, pero sí quizás tener como una pincelada de la condición histórica que se dio en este momento particular de Estados Unidos, que hicieron que estas viviendas o este grupo o esta arquitectura fuera tan particular y tan aún hoy tan reconocida y tan replicada, a veces hasta el extremo, en partes tan disímiles de todo el mundo. Así que, bueno, hasta acá lo mío. No sé, Dani, si querés, deja de compartir, de grabar. Estás grabando vos, Ale, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí. Sí, yo soy la anfitriona.